Gloria al Señor, amén. Damos entonces la bienvenida a todos aquellos también que nos escuchan a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Redwood City, lo que es en el área de la Bahía de San Francisco para el mundo, amén. Amén, hermanos. Dice que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo número 1. El libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías? Un libro muy extenso. Después de Isaías encuentra usted a Jeremías. Está considerado de los profetas mayores. Y vamos a hacer una oración también por los que están enfermitos, que no pudieron venir. Algunos hermanos que son miembros de la iglesia están enfermos. Vamos a orar para que el Señor sea el que restaure sus vidas, sus cuerpos, sus corazones, y que Dios les restaure su salud al 100%, amén. Así es de que sí hay algunos momentos donde la salud a veces sí es determinante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero si los que nos pudimos, hermano, levantar y podemos, hermano, caminar, creo que es ganancia ya, amén. Así es de que cierre sus ojos antes de leer la porción. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, esta tarde, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de ti, Señor, a adorarte, a servirte, Señor, porque sabemos que estamos enfocados, Señor, en ti. Estamos enfocados, Señor, en ese llamado que tú nos has hecho, Señor, y queremos cumplirlo, Señor, conforme a tu llamado que tú nos has hecho. Bendice, Señor, este servicio, Señor, en tu palabra, que pueda caer Señor, en tierra fértil, Señor. Que tú puedas, Señor, enviar tu Espíritu Santo, Señor, y sé tú, Espíritu de Dios, hablando en nuestras vidas. Hacemos a un lado la voluntad humana, y gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. También, Señor, rogamos que tú bendigas a aquellos hermanos, amigos que están enfermos en cualquier parte, Señor, de la ciudad, en cualquier parte del condado, Señor, que estén enfermitos. Que tú restaures, Señor, sus vidas, sus corazones, Señor. Que tú sanes, Señor, dolores de espalda, Señor, dolores de cabeza, Señor, dolores, Señor, en el estómago, Señor, cualquier dolor, Padre Celestial. También oramos, Señor, por la vida, Señor, del joven Alex, Señor, en Guatemala. Que tú puedas restaurar, Señor, y tú puedas extirpar, Señor, y tú puedas darle paz, salud, Señor, a este joven, Señor, que pueda tener una esperanza, Señor, de vida, Señor, que tú seas el que llegues en el momento oportuno, Señor amado. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están oprimidos también por el diablo, por medio de drogadicción, de tabaquismo, de alcoholismo, Señor. Que tú rompas cadenas, que quites, Señor, todo estorbo del enemigo, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Quédate, Señor, con esas vidas, Señor, que están, Señor, teniendo dificultades, Señor, para caminar, para pararse de la cama, Señor, para trabajar, Señor, para concentrarse. Que tú sanes, restaures a tu pueblo, para que el comienzo de este año, Señor, pueda ser un año de bendición. Un año, Señor, donde podamos servirte, Señor, que no nos estorbe nada, Señor, que podamos trabajar, Señor, mientras el día dura y tú vienes por nosotros, Señor. Prepara a tu pueblo, Señor, para lo que se avecina para este año 2025. Ayúdanos, sana a tu pueblo, restaura a tu pueblo, Señor, y que podamos estar preparados, Señor, para las cosas que han de venir. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dicen amén, hermanos. Amén. Vamos a leer la Biblia entonces en Jeremías capítulo 1, verso 4. Vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos han traído un ejemplar como este? Qué bueno, amén. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, del verso número 4 en adelante. Y el tema de esta tarde es: no es casualidad el haber nacido. Amén. No es una casualidad de que usted y yo hayamos nacido y que estemos hoy aquí con vida. Ya le voy a decir por qué el tema. Muchos hoy predican acerca de los planes para el otro año, pero vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que nos va a llevar con este tema al próximo año 2025? Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que ya, por la gracia de Dios, hemos nacido y hemos venido a este mundo. Dice la Biblia, versículo 4 en adelante, leo la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí,
no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. El Señor le dijo, no digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Palabra del Señor, hermanos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Esta tarde, como les digo, es una tarde de bendición porque pues nos hemos podido parar de la cama, nos hemos podido levantar y hemos respirado, gracias a Dios. Y hoy, como mencioné hace un ratito, muchas personas han pasado a la eternidad. Y no, hoy escuchaba las noticias y hoy fue pues una personalidad muy importante que fue para este país, que fue el presidente de los Estados Unidos número 39, que fue el presidente Jimmy Carter. Quizás algunos lo conocemos o se recuerdan de ese presidente, un presidente que pues dejó huella, vivió mucho tiempo, era un hombre que estaba siempre apoyando algunas causas importantes para las minorías, siempre apoyaba y siempre se daban por las personas más necesitadas. ¿Saben cuántas personas nacen cada año en el país, en el mundo entero, hermano? ¿Cuántas personas nacen cada año en el país, en el mundo, perdón? Se estima, dice, que alrededor de 140 millones de personas en el mundo nacen cada día. Dice, y se estima que más de 370 mil personas nacen cada día. O sea, prácticamente hoy, este día 28 de diciembre, aproximadamente nacieron 370 mil personas en un día. Y como les dije, en el año son bastante, el número es bastante. Pero después dice también, mientras que unas 155 mil personas mueren cada día en el mundo. Y de ahí, hermano, se puede decir que va incluido el señor presidente, con mucho respeto, Jimmy Carter, que ha pasado a la eternidad. Entre esas 150 mil personas, hermano, mueren en todos lugares, en todos los Estados Unidos, cada día, en el mundo entero. Y muchas veces es mucha más la tristeza cuando una persona muere que cuando nace, ¿sí o no? Cuando una persona nace siempre estamos contentos nosotros, estamos alegres que ya nació nuestro hijito o el hermanito o la hermanita y siempre hacemos una gran fiesta. Pero cuando la persona parte de este mundo, hermanos, hay mucha tristeza en el corazón. Miren lo que dicen las estadísticas. Dice, y fíjese bien, en septiembre es el mes en el que más nacen bebés en todo el mundo. ¿Cuántos son de septiembre aquí? Levante su mano. Solo 2. Yo pensé que eran más. O 3, la hermanita también. En septiembre, bueno, de acuerdo a las estadísticas, dice, es cuando nacen más bebés en todo el mundo. En particular, los días 9, 16 y 19 de septiembre. En contraste, dice, el 24 y el 31 de diciembre son días con pocos partos. Pero bueno, eso fue solamente algo que les quería mencionar. Pero si usted sabe, hermano, que cuando nosotros venimos a este mundo no fue por casualidad. Por eso el tema le puse, no es una casualidad que ya hayamos nacido. Podemos, hermano, no es un error, no es, hermano, una equivocación, hermano, o algo que nos haya ocurrido y por eso nacimos. Y aunque a veces, muchas veces los padres no nos planean, hermano, y nacemos, pero si nacemos es con un propósito de nuestro Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, que al momento de nacer no lo tomemos como un accidente, hermano. Hoy cuántas vidas, cuántas jovencitas alrededor del mundo, hermano, abortan a esos niños, hermano, que ellos no tienen la culpa, hermano, de los errores que cometieron ellos o ellas. Así es. Y muchas veces, hermano, Dios permite que en estas personas que quieren abortar, aún así no se lleve a cabo el aborto, sino que Dios permite que nazca esa criatura, hermano, y esa criatura venga al mundo. Pero si viene al mundo es con un propósito.
Es con el propósito de servirle al Señor y de venir a esta tierra y nacer, hermano. Es con el puro propósito de cada día nosotros, al momento de nacer, es una oportunidad para conocer la misericordia de Dios. Por eso, esos datos que le di, hermano, ya usted y yo no somos un accidente. Y hay gente que nace, yo he escuchado que nace hasta con forceps, les dicen, ¿no? Cuando los jalan, porque a veces como que no quiere salir la criaturita y al fin de cuentas nace, o a veces la criaturita nace con algún problema, pero si ya nació, hermano, no es una casualidad, sino es un propósito que Dios tiene, hermano, para cada uno de nosotros. Voy a dar 3 puntos muy importantes para que usted los apunte, por favor. Entonces, hermano, en pocas palabras, Dios ya tenía establecido el día que usted y yo íbamos a nacer y no lo tomó por sorpresa al Señor. No lo tomó por sorpresa del momento que usted nació. Si yo le contara, hermano, por ejemplo, mi mamá ya tenía una edad avanzada cuando yo nací. Y muchas hermanas, o a lo mejor muchos que nos están escuchando a través de las redes sociales, han tenido sus hijos a una edad avanzada, como la edad de 50 años. Ya es una edad avanzada, ¿sí o no? Aún personas que son abuelitas también tienen, hermano, otro hijo a la edad de 60 años. Pero es un propósito que Dios tiene y no es una casualidad que nacemos, hermano, y vengamos a este mundo, sino que es un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermanos amados. Amén. Vamos a tocar 3 puntos para que usted ponga atención y vamos a leer algunas porciones también. El punto número 1, muy importante, es el llamado de Dios, y escuche bien, es algo más. El llamado de Dios es algo más, es predicar de Cristo, sí, pero predicar de Cristo ¿cómo? No solamente con nuestros labios, sino con nuestro testimonio afuera. Es por eso que el cristiano que viene a Cristo, que ha nacido de nuevo, está, hermanos, en ese plan, en esa dimensión diferente, así como el libro de Jeremías. Mire cómo Dios, hermano, le dice a Jeremías, en otra, hermano, traducción, si usted tiene la traducción del lenguaje actual, vaya conmigo, por favor, para que vea cómo la traducción del lenguaje actual, hermano, habla de una manera muy diferente y uno puede entender más. Mire el versículo número 5 de Jeremías, dice: yo te elegí antes que nacieras. Mire, yo te elegí, dice el Señor, antes que nacieras. Te aparté. ¿Pero para qué te aparté? Esa es la pregunta. Pero te aparté para que hablaras en mi nombre, dice, a todas las naciones del mundo. El verso número 6 le contesté, Dios Todopoderoso, dice, yo no sé hablar en público, dice Jeremías, y todavía soy muy joven. Pero Dios, dice, me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento, dice, tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. En pocas palabras, el propósito de haber nacido, hermanos, y estar ya, hermano, en el último mes del año es para prepararnos para el año que viene con esa visión que Dios nos ha formado desde el vientre de nuestra madre y comenzar una vida nueva para el Señor. ¿Dicen amén? Comenzar un nuevo hermano comienzo, comenzar de que si el Señor nos formó y hemos nacido, no ha sido por casualidad, sino que Dios nos ha formado con mucho amor en el vientre de nuestra madre y ha depositado, hermano, su amor en nuestras vidas ahora. Y, hermano, conociendo al Señor, nosotros tenemos que ir y ahora hacer la voluntad de Dios, comenzando desde el primer día de enero. Quizás hicimos algunas resoluciones en el año 2024. ¿Cuántos hicimos? Bastantes, ¿no? Quizás algunos hermanos hicieron alguna resolución de que iban a portarse mejor o que iban a dejar cosas que ya les estuvieran afectando. Pero muchas veces no las hemos cumplido. Y por eso hoy el Señor nos da la oportunidad de comenzar una vida, hermano, diferente, un plan diferente, lo que Dios quiere. Que le demostremos al Señor Jesús, hermano, que la salvación que Él nos ha dado es una salvación gloriosa. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Dios nos ha regalado esa salvación, hermano, y quiere que en los años que vienen, en los meses que vienen, en un año nuevo, que este nacimiento que hemos tenido, no solamente físico,
sino espiritual también, podamos, hermano, darle todo al Señor, tener, hermano, un nuevo año diferente, una vida diferente en el Señor, ser como Jeremías, decirle, Señor, sí, no sé hablar, pero el Señor nos va a preparar, el Señor nos va a dar todas las armas necesarias para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Y muchas veces uno dice, no, hermano, pero yo estoy muy joven, hermano pastor, no sé mucho, pero no importa. Si estás joven o estés viejo, Dios es el que nos va a preparar. Y si hemos nacido, ha sido para eso. No ha sido solamente, hermano, para venir a esta tierra y tener quizás a lo mejor un buen trabajo, que es bueno tenerlo. Nadie dice que no. Pero si no, hermano, tener una relación estrecha con el Señor cada día. Y el Señor nos ha llamado, así como llamó a Jeremías, con un propósito. Por eso Dios lo creó. Por eso Dios lo formó, para levantar un pueblo bien dispuesto, y así quiere que cada uno de nosotros estemos dispuestos a servirle al Señor cada día. Porque las estadísticas, ya le dije, nacen 370,000, pero también mueren. Entonces, gracias a Dios que estamos todavía en las estadísticas de los que hemos nacido y todavía estamos presentes. Entonces, en base a eso, aprovechemos la oportunidad de servirle al Señor con todo nuestro corazón este nuevo año que va a comenzar. Aunque todavía, hermano, no hemos llegado ahí. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, si usted me acompaña, vaya a Filipenses capítulo 1 conmigo, por favor, al libro de Filipenses. Y fíjense lo que el apóstol San Pablo era una persona que había sido también llamado, también Dios lo había llamado desde el vientre de su madre al apóstol San Pablo. Era una persona que antes perseguía la iglesia, era una persona que antes estaba en contra de las cosas de Dios, pero él no había nacido por casualidad, sino que él había nacido con un propósito también de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 1:15, si usted lo tiene, voy a leer, dice, es cierto, dice el apóstol San Pablo, miren lo que pasa. Por eso, no solamente es predicar a Cristo con nuestros labios, sino también tener un buen testimonio allá afuera. Ser buenos creyentes, ser buenos hermanos cristianos con nuestra vida de allá afuera. No podemos decir a la persona, Cristo te ama o Cristo te quiere salvar, cuando nosotros mismos, hermanos, tenemos odio en el corazón. Por eso dice la palabra, es cierto que algunos predican a Cristo por celos, acerca de Cristo por celos y rivalidad, dice, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia, dice Pablo. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Mire, entonces no es el llamado solamente a predicar, sino también a tener un llamado a sufrir por el Señor, a tener esa, hermano, identificación con Él todos los días. El apóstol San Pablo lo sabía, que el llamado es un llamado no solamente para predicar, sino también para dar la vida por Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice la buena noticia, nosotros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, dice, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Miren la diferencia en los que solamente se llenan la boca de predicar a Cristo, pero no tienen ese sufrimiento. Por eso el predicar y el llamado es muy diferente, hermano. Podemos ser misioneros en algún otro país o en algún otro lugar, pero podemos también ser, hermano, alguna misión local aquí cerca de la casa, cerca de nuestro lugar, y esa es una misión que Dios nos va a encargar en este año nuevo. Misiones pequeñas o misiones, hermanos, cercas. No necesitamos ir a países, hermano, como la China o como otros países, hermano, donde el evangelio es muy, hermano, odiado por esas naciones, sino aquí mismo hay misión donde podemos compartir la palabra del Señor. Así que mire, el punto que Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón, es cómo, hermano, Dios nos ha creado para un propósito. Cómo Dios nos ha, hermano, formado desde el principio, desde que Él, hermano, tuvo, hermano, la bendición de darle esa semilla a nuestra madre. Y que ahora podamos, hermano, tener una vida. ¿Pero una vida para qué? Una vida para servirle al Señor. ¿Cuánto le quieren servir al Señor este año, hermanos?
tenemos que decir amén, porque es una vida, hermano, que no podemos, hermano, desaprovechar. Ya los que han partido, esos 150,000 que se mueren cada día, hermano, ya no tienen la oportunidad, de servir al Maestro. Han pasado a una mejor vida o una peor vida. A los que no tienen a Cristo, hermano, les espera, hermano, una terrible condenación sin Cristo. Pero los que tenemos la oportunidad de todavía tener esa vida que hemos sido, hermanos, creados y hemos sido llamados por el amor divino de Dios, aprovechemos la oportunidad. Amén. Aprovechemos la oportunidad, hermano, aprovechela. Antes, hermano, que le pegue alguna enfermedad o que pueda, hermano, morirse o que ya no pueda hacer nada. Mejor aprovechemos la oportunidad. Aunque, hermano, a veces con sufrimiento, sí, pero ese es el llamado que Dios quiere. Ese es el llamado que Dios anhela de cada uno de nosotros, de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos. Es el llamado que Dios anhela. Y por eso, hermano, la casualidad de haber nacido, hermano, no es una casualidad, no es un error, hermano, no es un accidente. Al momento de nacer, hermano, Dios tenía todo, hermano, en sus manos. Entonces podemos ver, hermano, cómo Dios nos da la oportunidad. El punto número 2, hermano, quiero que usted también me acompañe. Abra su Biblia o vaya a su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Vamos a ver algún ejemplo de que la vida de Moisés estuvo marcada por muchos sucesos trágicos y lo encontraron a él en una canasta. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios también, hermano, no fue casualidad de que él naciera de una pareja levita, hermano, y esta pareja levita vivían en una tierra, hermano, extranjera, que era Egipto, hermano, y tuvieron que dejarlo por miedo, hermano, de que el faraón los matara a todos esos niños, hermano. Pero vamos a ver cómo Dios, hermano, tiene el control, hermano, hasta en las situaciones más difíciles, hermano. Y lo que Dios quiere es que mantengamos una vida, hermanos, directamente estrecha con Dios. Ya lo tenemos, Éxodo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Y cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mire cómo dice, entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Dice, al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba. Y ella sentía lástima por él. Permítame, como dice la palabra, seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, vemos, hermano, cómo Dios tiene cuidado de las cosas hasta más, hermanos, más difíciles, más cruciales. Y vemos cómo Dios, en la misericordia que Él tuvo con Moisés, lo perseveró, hermano. Y él no nació por casualidad, sino nació con un propósito de ir a libertar al pueblo egipcio que estaba, hermano, en servidumbre por 400 años con los egipcios. Y es por eso que Dios, hermano, nos da a nosotros, hermano, la intención, o nos pone la intención de estos ejemplos que quedaron en la Biblia para motivarnos, para hacer las cosas que Dios quiere. Para movernos, hermano, a seguir adelante en este año que va a entrar, que tengamos propósitos, que tengamos planes, que tengamos, hermano, quizás resoluciones personales, está bien, pero que no dejemos de servirle al Señor como Él se lo merece. Por eso venimos a la congregación, por eso venimos a la iglesia. ¿Para qué? Para aprender cada día de lo que Dios quiere que nos está hablando el Señor. Y en el caso de Moisés, hermano, si usted ha leído la historia, hermano, era un hombre, bueno, creció en una casa donde había todo, literalmente. ¿Sí o no? Donde había, hermano, lujos, donde había bastante, hermano, cosas, como decir, comida, vestidura, porque él, hermano, pertenecía a la familia de los egipcios, aunque él no era directamente, hermano, biológicamente, pero él, hermano, había sido creado ahí. Y lo que Dios quiere, hermano, es que no nos afanemos tanto a las cosas de este mundo, que, hermano, que el mundo representa a Egipto. Dejemos cada día las cosas del mundo y salgamos, hermano, a vivir ese llamado que Dios nos está haciendo a todos, no solamente al pastor, sino a todos nosotros, hermanos. Amén. Amén. A ustedes también les está haciendo el llamado, a los jóvenes, a los adultos también. Y mire, y Moisés creció, pero siguió enfrentando retos. Cada día que uno se compromete más con el Señor, va a haber retos, hermanos, ¿sí o no?
Va a haber lucha siempre, va a haber, hermano, oposición, va a haber, hermano, siempre que el enemigo y que el Señor lo reprenda, se va a oponer a las cosas, hermano, que uno está, hermano, deseando hacer por el Señor. Pero a Moisés no le importó eso, porque él tenía, escuche bien, un llamado de Dios. Y si nosotros tenemos ese llamado de Dios, hermano, hagamos todo el esfuerzo, porque predicar es fácil. Hablar es fácil, decir a la gente, Cristo te ama, pero ya tener un llamado, hermano, un llamado significa, hermano, compromiso, un llamado significa, hermano, dedicación, un llamado significa, hermano, estar siempre, hermano, obedeciendo al Señor todos los días de nuestra vida. Y el llamado no solamente, como le digo, es para los líderes de la iglesia, sino para cada uno de los hijos que Dios tiene, para depender totalmente de la misericordia del Señor. Por eso cuando Moisés, le digo, comenzó su vida de jovencito, él quería hacer las cosas a su manera. Él quería hacer las cosas de una manera humana. ¿Se recuerdan una oportunidad cuando él vio a un egipcio golpeando a un hebreo? ¿Se recuerdan de esa oportunidad? Entonces Moisés vino, dice, y lo golpeó de tal manera que lo mató. Porque muchas veces queremos hacer la obra de Dios, hermano, a nuestras fuerzas, a la manera de nosotros, pero no es así. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 4, verso 6, dice, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu, hermanos. Entonces lo que Dios anhela en nosotros es que nos preparemos, que digámosle al Señor, amén, Señor, heme aquí. Y a pesar de las circunstancias, de cómo usted ha nacido, hermano, en un hogar pobre, en un hogar rico, en un hogar, hermano, quizás que había mucha bendición o no había, pero que eso nos lleve al Señor a darle gracias por habernos traído a este mundo y podamos ver, hermano, visto la luz del día, un día. Por eso, el momento de Moisés importante no fue cuando él estaba en sus tiempos de jóvenes. Ustedes saben a qué edad el Señor llama a Moisés en la zarza. ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Se recuerdan? Los que leen la Biblia, ¿cuántos años tenía Moisés? 40. ¿Alguien más? 40. Tenía 80 años. Estaba grande. ¿Lo quieren ver conmigo? Vayan conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 7, verso 7. Entonces le digo, el momento no se trata de solamente gritar, aleluya, yo quiero, y que sea algo como una emoción, sino que sea un llamado, hermanos, desde el momento que Dios nos trae a este mundo, desde ese momento que conocemos a Cristo. Ese momento tiene que ser un llamado serio, un llamado de verdad, un llamado para que este año 2025 sea una vida, un año diferente, que no seamos los mismos, que hermano, que si hemos ahora tenido la dicha de haber nacido y haber venido a este mundo, que lo aprovechemos como creyentes, que salvemos, que vayamos a hablar a esa gente necesitada. Y eso es lo que hizo Moisés, pero mire lo que dice Éxodo 7:7. ¿Ya lo tiene, por favor? Dice, Moisés tenía 80 años. ¿Sí dice así? Amén. ¿Y Aarón cuántos? 83. 83. Cuando presentaron sus demandas ante el faraón. O sea, prácticamente Dios lo llamó a esa edad porque Dios ya lo había preparado. Había un llamado en serio, ahora sí. Después de que nace Moisés y lo avientan en la canastita y ahí se va, mire, se pudo haber volteado esa canasta, un animal se lo pudo haber comido, o hermano, un animal lo pudo haber picado a Moisés ahí, pero Dios estaba siempre, hermano, viendo cualquier movimiento porque Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Y hermano, si Dios nos ha traído a este mundo, no es casualidad, como lo vuelvo a repetir, sino que tiene un propósito detrás de ese nacimiento, así como lo tuvo de Moisés. Y Moisés se preparó. Y se recuerdan también en el momento donde Dios, hermano, prepara a Moisés y lo lleva a esa zarza ardiendo. Hermano, esa zarza ardiendo era lo que significa estar siempre ardiendo por Dios, hermano, que esa zarza no se apagaba. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que nos llenemos del Señor cada día, que este 2025 nos llenemos siempre, que vayamos a la zarza que no se apaga, que es el Espíritu de Dios, y cuando estemos fríos ahí, hermano, que nos humillemos, que nos arrodillemos al Señor y que esa zarza arda en nuestro corazón todo el tiempo, para que, hermano, a pesar de tener 80 años ya, también, mire, Moisés tenía esa valentía, tenía ese enorme valor de predicar
las buenas nuevas, enfrentarse al faraón y dejar a un lado, como le digo, prefirió dejar las cosas, hermano, que para él eran quizás humanamente sí eran buenas porque tenía todo en el palacio, pero prefirió el oprobio, prefirió el llamado, prefirió, hermano, seguir al Señor. Y eso es lo que hace el llamado de Dios. El llamado de Dios, hermano, va a ser sufrimiento. Pero a nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad que no? La verdad. Pero si queremos, hermano, tener una vida, hermano, de aprobación de Dios, tenemos que ser como estos hombres, como el apóstol San Pablo, como Moisés, hermano, que nacieron. Sí, Dios los conoció desde el vientre de sus madres, pero el momento llegó cuando ellos le dijeron a Dios: sí, Señor, yo iré, heme aquí. Y si nosotros al Señor le decimos: heme aquí todos los días, hermano, va a ser de gran bendición para sus vidas. ¿Lo creen? Tenemos que decirle al Señor: heme aquí. Mire cómo dice Jeremías, ya lo leímos, dice: oh Señor soberano. Mire cómo Jeremías le habla y respondí: no puedo hablar por ti. O sea que no podía, se sentía incapaz, soy demasiado joven. Pero es el momento donde Dios, hermano, quiere que vayamos y nos depositemos en sus manos divinas. Y Él va a hacer las cosas, hermano, y Él nos va a dar las palabras necesarias, y Él nos va a ayudar, y esa zarza no se va a apagar en nuestros corazones. Entonces Moisés tuvo eso, hermano. Moisés, él recapacitó y dijo: yo no quiero ser el mismo Moisés de mi juventud. Él huyó, hermano, y se fue, pero Dios lo preparó. ¿Por qué? Porque había en él un deseo de atender ese llamado que Dios le estaba haciendo a él. Entonces el punto 2, hermano, es: Dios al que llama lo protege. Mire cómo protegió a Moisés. Lo llamó y lo protegió. Dice que cuando lo dejaron ir, dice, al poco tiempo, vuelvo a leer, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, dice, mandó a su criada que se la trajera. Miren nomás. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba. Y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo. Dijo, entonces, eso está en Éxodo capítulo 2, versos 5 y 6. Dios al que llama lo protege. Cualquier situación, hermano, que creamos que va a ser peligrosa para nosotros, hermano, Dios va a estar ahí para protegernos. Dicen amén. Dios va a estar ahí para ayudarnos, para protegernos en esas situaciones, hermano, que quizás pasemos por algún valle de sombra, de muerte. Dios va a estar ahí, porque es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y por eso Moisés creció y siguió enfrentándose, hermano, a situaciones difíciles. Con el pueblo de Israel, hermano, con sus propios hermanos ahí, le hablaban mal de él, lo criticaban, pero él seguía adelante. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado que Dios le había hecho. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Un llamado que Dios, hermano, nos está haciendo a nosotros también este año 2025. A los que están también a través de las redes sociales, los que son cristianos y los que no se han convertido, que se conviertan a un llamado de arrepentirse, de cambiar su vida, de transformar su vida, su ser, sus malas obras, sus actos malos, y cambiar su vida, así como estos hombres la dieron por el Señor. Y ahora, hermanos, han quedado plasmados en estas preciosas escrituras, en el libro también de Hebreos, donde se muestra también cómo Moisés salió de ahí, hermanos. Vaya conmigo primeramente también a Romanos capítulo número 8, verso 30. Y el punto número 3, hermanos, porque quiero también que anoten algunas porciones que les voy a dar. Capítulo número 8 de Romanos, el verso 30. Voy a darle lo que Dios hace cuando, hermano, nos escoge, hermano, nos forma. Y él mismo lo hace con un propósito, no solamente con el propósito de traernos al planeta Tierra y solamente tenernos aquí, hermano, sino que lo hace con un propósito de amor, con un propósito para que tengamos un día galardones a la eternidad. Él es un Dios rico, es un Dios misericordioso y nos quiere dar de sus galardones, amén. Nos quiere llenar, hermano, de tantas misericordias, pero hay que decirle a Él, amén, Señor, aquí está mi vida. Hay que pagar el precio, es un precio que se tiene que pagar. Quizás no muchos quieren pagar ese precio, pero el precio a pagar de ser, hermano, un hijo de Dios y tener ese llamado de darle, hermano, el sí al Señor,
hermano, es importante para nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 30. Después de haberlos elegido, leo Nueva Traducción Viviente, Dios los llamó, mire, después de haberlos elegido, o sea, Dios nos elige en el vientre de nuestra madre para que nazcamos, hermano. Después dice, y Dios los llamó para que se acercaran a Él. O sea, no solamente hermanos, nacemos y venimos a este mundo, sino que venimos porque, hermano, Dios nos ha formado con un propósito para que nos acerquemos a Él. Ahorita el mundo está alejado de Dios, ¿sí o no? El mundo está apartado de Dios, el mundo no quiere saber nada de Cristo, y por eso el cristiano está llamado a predicar, a decirle a ese mundo herido, lastimado, que necesitan a ese Dios que nos está llamando a acercarnos a Él. Todavía hay oportunidad, todavía, hermano, está Dios dispuesto a perdonar al pecador, todavía Dios está dispuesto a que nos acerquemos a Él, porque para eso hermano, nos formó en el vientre de nuestra madre y hemos venido a esta tierra. Quizás hemos visto muchas cosas, mucha gente sufre, mucha gente está, hermano, en problemas, pero si no se acercan a Él, ¿cómo van a salir de sus problemas? Es la pregunta. Por eso dice la Biblia, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Dice, y una vez que los llamó, dice, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Mire, le voy a leer lo que dice la Reina Valera. Porque esta versión es muy bonita también, pero mire lo que dice Reina Valera. Y aún desde el verso número 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, mire, ahí se ve lo que dice Jeremías 1:5. Dice el Señor que Él lo conoció antes de que lo formara. Dice, a los que conoció, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, los puso, hermano, para que obtuvieran su salvación también, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los hermanos, cuando ya Dios nos llama, es para eso, para el propósito de cada año ser mejores, de ir siendo, como dice la Biblia, como la Biblia enseña, ir como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Ir cada día, hermanos, pareciéndonos más al Señor, y cada día, hermano, teniendo en nuestra mentalidad de ser, hermano, como el Señor quiere que seamos, diferentes a este mundo. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que también llamó, a los que llamó, a esos también justificó. ¿Qué significa justificar? Quiere decir que nos perdonó por medio de su sangre, que nos perdonó por medio de su sacrificio, que nos perdonó por medio de su santa muerte. El Señor nos justificó. Ya no somos culpables, ya somos libres. Amén. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, quiere decir, hermano, que es un paquete completo. Pero hay que decirle amén al Señor. Hay que decirle, amén, Señor, yo estoy dispuesto a dar ese paso. Porque los años pasan, los tiempos pasan. Usted sabe que este año se fue volando, ¿sí o no? ¿Cuántos se recuerdan del el año pasado? Entramos aquí, en el año 2023, entramos en diciembre. Y mire, ya estamos terminando otro año. Otro año ya se fue. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿A cuántas vidas nos hemos ganado este año? O más bien, el mundo nos está jalando para el mundo, ¿o no? Porque el enemigo, hermanos, es lo que va a estar haciendo. El enemigo va a estar queriendo siempre, hermano, meter cizaña, meterle cosas, hermano, a las personas para que dejen de congregarse, para que no vayan a las cosas eternas, sino que cada día el enemigo sabe que le queda poco tiempo y por eso no quiere que el cristiano cumpla el propósito que Dios quiere. Por eso el enemigo está metiendo cada día más presión, más desánimo, hermano, más oposición, hermano, más cosas que está metiendo el enemigo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros este año que viene tengamos una perspectiva diferente. Solo la hermana de ella dijo amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, necesitamos cambiar esta manera y ver cómo Dios, hermano, en su gran misericordia nos ha traído a este mundo. La unción, el punto número 3, para ir avanzando. La unción vendrá
con el llamado, pues Dios te llenará de su poder y de su unción. Lo que Dios quiere, le quiero que se lo lleve en su corazón. Hermano, lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Lo que Dios quiere es que aceptemos ese llamado. No es fácil, ¿verdad? Pero si lo aceptamos el llamado, hermano, le aseguro que vamos a hacer, sí, no va a ser fácil, pero va a ser una vida gloriosa de sufrir por el Señor, de gozarnos por Él, hermano, de vivir con Él, de estar con Él siempre, porque la vida es breve. Ya lo hemos estado hablando en esta, hermano, en esta serie que he tenido, que hermano, que la vida es frágil y breve, se va. Pero que este año sea mejor, que este año tengamos mejores, hermano, definidas, o que tengamos más bien definidas nuestros principios como cristianos, nuestros principios como hijos de Dios. Y que vayamos siempre más adelante de lo que ahora el 24 ha dejado, hermano. Quizás hicimos cosas que no deberíamos de haber hecho, hermano, y nos arrepentimos. Pero que este 25 pongamos toda nuestra, hermano, mirada en el Señor. Y que cambiemos el curso de nuestras vidas, así como lo cambió Moisés. Que Moisés, hermano, fue un hombre que se dedicó a su Dios. Dejó las cosas de este mundo y fue el que liberó a un pueblo que estaba siendo oprimido, hermano, por años, y tuvo que fajarse, tuvo que sufrir. Sí, sufrió, porque el llamado eso es, sufrir. Pero nadie quiere sufrir. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. Capítulo 4. Mire Timoteo. ¿Cuántos saben que en Timoteo era un jovencito? ¿Cuántos saben eso? ¿Saben eso? El apóstol San Pablo llamó a Timoteo. Bueno, Dios llamó a Timoteo también. Lo conocía desde el vientre de su mamá. De su mamá, que eran personas que eran creyentes, que eran personas que tenían una fe genuina. Su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Pero Eunice trajo a Timoteo a este mundo y no nació por casualidad, sino que nació con planes, hermano, gloriosos para cumplir la obra de Dios en esta tierra. Igual nosotros, hermano, hemos nacido para eso, hermanos, pongámonos eso en la mente. No solamente para comer rico, no solamente para, hermano, tener una buena salud, o tener, hermano, una buena casa, o cualquier cosa que tengamos que, hermano, lo más importante es que tengamos en mente que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el milagro de la vida, es un milagro. ¿Sabían eso? El milagro de estar 9 meses en el vientre de nuestra madre es un milagro, hermano. Y si hemos nacido, hermano, ha sido con una oportunidad para servirle a ese Señor, a ese Rey, a ese, hermano, Dios Todopoderoso que existe, que vive en la gloria y que quiere que nosotros atendamos ese llamado divino. Mire cómo dice 2 Timoteo 4. Mire Pablo, el apóstol San Pablo, cómo le dice a Timoteo. Y era un joven Timoteo y también tenía inexperiencia, pero Dios lo fue preparando poco a poco. Y el apóstol San Pablo ya estaba a punto de morir, ya estaba a punto de partir a la eternidad, hermano, a de ser decapitado, porque él también había atendido ese llamado. Pero mire cómo le dice unas palabras muy fuertes al joven Timoteo. Verso número 1 dice del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice, te encarezco, dice, o sea que dice, te pongo cara a cara delante de Dios. Dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero mire cómo le dijo Pablo, o sea, quiere decir, hermano, que lo había puesto con un propósito, con un llamado, y cada año era lo mismo, cada año tenía que ser mejor, cada año tenía que ser, hermano, una disciplina para que el apóstol San Pablo cumpliera en este joven, que era muy joven, el propósito por el cual también Timoteo había nacido. Dice, que prediques la palabra, es lo más importante, la predicación de la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. Pero mire lo que dice Pablo. Pero tú, dice tú, Timoteo, joven, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiere decir, hermano, que eso para Timoteo, hermano, era un llamado que Dios le había hecho. Y no era un llamado solamente, como le digo, a vivir en paz, sino que había que sufrir por el Señor, porque había gente que no obedecía al evangelio. Y hoy en día mucha gente no obedece el evangelio tampoco. Si Dios nos dice, hermanos, que nos tenemos, hermanos, que poner a cuentas con Dios, es porque la palabra de Dios lo enseña. Aquí lo dice. Dios dice en su manifestación, dice, te encarezco, dice, porque el Señor en su manifestación juzgará a los vivos y a los muertos. Es parte, hermano, del trabajo del cristiano, el trabajo del que ha sido llamado, del que ha nacido, el que ha venido a esta tierra, hermano. Es nuestro trabajo si ahora somos cristianos, como dice Romanos 8:30, que a los que conoció, los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó también nos justificó. ¿Para qué? Para que estemos preparados para ir a hablarle a este mundo herido que tiene necesidad de Cristo. ¿Cuántos saben que el mundo tiene necesidad de Cristo? El mundo tiene necesidad, hermanos. Mucha necesidad. Tanta gente que se muere hoy sin Cristo. Pero entonces, quiero casi terminar. Mire lo que dice el verso número 5 y leímos, dice: pero tú, dices, es sobre todo, soporta. Mire, soporta. El que tiene el llamado va a soportar las aflicciones. El que no tiene el llamado va a salir corriendo. El que no tiene el llamado de Dios va a ser muy bonito. Sí, claro, hacer ruido, hacer, hermano, cualquier cosa. Pero cuando vengan las cosas, cuando vengan los tiroteos, cuando vengan las cosas fuertes, hermano, va a salir corriendo. Pero el que tiene llamado, mire, como Timoteo. ¿Ustedes creen que tenía el llamado Timoteo? Entonces, ¿pero qué es la diferencia entre Timoteo y nosotros? Él no hace la diferencia. También nació igual de una mamá, de su vientre, y también nosotros. Entonces, tenemos que ponernos en mente este año que viene, decirle: Señor, yo quiero tener un llamado así. A los jóvenes también les hablo, como jóvenes que son, a los que han conocido a Cristo, dediquen su vida al Señor. En los tiempos, ahorita que estamos viviendo, no es tiempo de perderlo, es mejor tiempo de aprovechar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y que si han tenido, hermano, esa bendición de venir por medio de su mamá a este mundo, aprovechen y sírvanle al Rey del universo, al Príncipe de príncipes, al Rey de reyes, hermano, y al Señor de señores. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano, por favor? Mire Pablo cómo termina. Le dice: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y mire cómo dice: he peleado la buena batalla. La he peleado. Me he enfrentado con muchas cosas. He sufrido mucho. Y si usted puede leer, hermano, de los sufrimientos que fue Pablo, hermano, está en 2 de Corintios, hermano, capítulo 14, si no estoy mal, hermano. Ahí se ve cuántos sufrimientos no pasó este hombre. ¿Por qué? Porque el llamado que él tenía, hermano, no lo podía dejar tirado. De igual manera, como creyentes, no podemos dejar tirado, hermano, el llamado de hijos de Dios. He peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, he guardado la fe. Mucha gente que la fe se le ha ido. Amén. Mucha gente ya no tiene fe en el Señor. Hay personas que yo he escuchado, por eso el YouTube habla siempre de muchas cosas que no son recomendadas ver. Gente que habla barbaridades de Dios. Gente que habla que ahora ya no tienen fe, que no creen en Dios. Pero esos van a ser juzgados. También dice los vivos y muertos. Los vivos se refiere a los vivos espiritualmente y los muertos espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice, termina el apóstol Pablo y dice: mira, Timoteo, a mí ya me van a cortar la cabeza. No dice así, pero literalmente eso, según los historiadores, fue decapitado. Yo le he peleado la buena batalla como un fiel siervo de Dios que me llamó, que me conocía antes de que yo naciera, que fui formado en el vientre de mi madre. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea, lo demás
Timoteo es lo más importante, lo que viene es lo más importante, la corona de justicia, pero ¿quién me la va a dar a mí? El mero mero me la va a dar el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Entonces amamos su venida al Señor. Que este año 2025, hermano, sea diferente que el 2024. 2024 ya quedan solamente ¿cuántos días? ¿3? 30, no, 2, ¿verdad? 2, 30 y 31. Y ahora sí, dele vuelta a la página así y comience un año nuevo para el Señor. Que este año 2025 sea mejor, hermanos. Que no pongamos tantas excusas, sino al contrario, que seamos luchones como el apóstol San Pablo, como Moisés, que se forjó, se fajó y no se rindió nunca. Pero hasta el momento, hermano, que le digamos al Señor: Señor, heme aquí, Señor, yo iré. Igual a los jóvenes y a los viejos también. Aunque estés jovencito, joven, Dios puede ayudarte. No digas soy demasiado joven, porque Dios te va a dar palabras, Dios te va a preparar, Dios te va a llevar a otros jóvenes que están perdidos en muchas cosas y que están a punto de pasar a la eternidad. Y lo peor es sin Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de servirle a ese Señor. Amén, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, por favor, hermano. No los abra. Solo medite en lo que Dios nos ha hablado desde esta tarde. De que no es una casualidad. No es casualidad que yo te ame, Señor. Cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón. Y sin saber por qué, el corazón ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, Señor. Y no es casualidad que hayamos venido a este mundo, Señor, sino que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, los que llamándonos cristianos, Señor, hemos venido a esta tierra, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra, Señor Jesús, ha sido predicada. Tu palabra, Señor, ha sido traída, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a entrar, Señor. Si tú no has venido, Señor, y si no nos hemos muerto todavía, Señor, en 2 días entraremos a un año nuevo. 1 de enero del 2025, Señor. Estaremos, Señor, comenzando, Señor, un año nuevo, pero que comencemos bien contigo, Señor. Así como tú le decías a Timoteo, Señor, que por medio del apóstol San Pablo, Señor, tú lo ponías cara a cara delante de ti, Señor, para que él no se rindiera, sino que predicara, Señor, año tras año, Señor, porque sabemos que es una bendición ahora conocerte, Señor. Es una bendición ahora tenerte en nuestros corazones. Y tú también has nacido en nuestra vida, Señor. Tú has nacido en nuestro corazón, que es lo más importante, Señor. Tú estás sentado en el trono de nuestro corazón. Bendice, Señor, a los que nos escuchan a través, Señor, de la internet. Que tú bendigas a cada uno de los que están allá del otro lado, Señor. Los que no te han, Señor, conocido, que tú te les reveles a ellos, Señor. Quizás ya nacieron físicamente, pero espiritualmente están muertos. Que tú te les reveles también para que nazcan ellos, Señor, y puedan conocerte al Dios vivo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad santa y perfecta, Señor. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Y que podamos, Señor, salir de aquí, Señor, convencidos de que ese llamado, Señor, es importante para cada uno de nosotros. Antes que partamos, Señor, a la eternidad. Que podamos decir, como el apóstol San Pablo dijo: peleado la buena batalla, terminado la carrera. Que cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, puedan decir eso con sus propias palabras. Que digan: pastor, que digan: hermano, he peleado la buena batalla, terminado mi carrera como hijo, para que
cuando partamos de este mundo, Señor, podamos también, ¿por qué no?, tener esa escritura, Señor, en nuestro epitafio, Señor, y decir con confianza: este varón, este hombre, verdaderamente peleó la buena batalla. Esta mujer verdaderamente peleó la buena batalla. No se rindió, sino que al contrario, luchó hasta la meta final. Llévanos con tu paz, tu bendición, Señor. Limpia el camino, que podamos estar, Señor, una vez más este próximo domingo, Señor, y que podamos, Señor, regresar con una mentalidad diferente, una mentalidad, Señor, restaurada, Señor, con un corazón restaurado y, Señor, con una meta, Señor, fija para este año 2025. Bendice a mis hermanos, a cada uno, Señor, llénalos de bendiciones, llénalos, Señor, de gracia, llénalos de paz. A los jóvenes, llénalos, Señor, de misericordia, de amor, de palabras, Señor, que puedan tener ellos también una vida, Señor, diferente, Señor, que sean, Señor, respetuosos con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, que sean diferentes, que tengan, Señor, ese concepto como Timoteo lo tuvo, Señor. Bendice a los ancianos, así como Moisés a la edad de 80 años, Señor, todavía tenían el deseo, el valor de enfrentarse, Señor, ante los retos de esta vida, Señor, y trabajar para tu gloria y seguir adelante, Señor, y poniendo tu nombre en alto, Señor. Danos fuerza, Señor, a cada uno. Restaura nuestros cuerpos, restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, Señor. Sana nuestros cuerpos de pies a cabeza, Señor, que aún en la salud y en la enfermedad podamos, Señor, decir: heme aquí, Señor, aquí está mi vida, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.